Continuando con la unidad número 5, espero que ya haya visto el video anterior. Esto sería una continuación. Aquí tenemos el chiste que dice que una palmera creció recta pero inclinada a 13 grados de la vertical. Si cuando el ángulo de elevación del Sol es de 39 grados, la palmera proyecta una sombra que mide 17.4, que sería esta sombra que observamos aquí. ¿Cuál es la longitud de la palmera? Trazamos líneas imaginarias y aquí proyectamos el ángulo de 39 que sería el de elevación. El 17.4 que sería esta sombra, L es lo que nos piden y aquí tenemos 13 que sería el ángulo de inclinado con respecto a una línea vertical. Se genera un triangulito de esta forma, donde esta medida es 90, o sea que 90 menos 13 me quedaría 77. Tenemos 39, 77 y 13.4 y L sería nuestra incógnita. Recordando que todos los triángulos internamente suman 180, podemos hacer una resta y nos va a quedar que la medida de esta esquinita es 64, que sería 180 menos 39 menos 77 igual 64. Y ya con esta información nosotros podemos aplicar la ley de senos. La ley de senos dice que el lado de un triángulo se puede dividir entre el seno del ángulo opuesto y eso se iguala a cualquiera de los lados sobre sus senos opuestos y eso va a dar una igualdad. A eso se le llama proporcionalidad. Lado sobre senos de ángulos opuestos. Y aquí lo tenemos. L sobre el seno de 39 va a ser igual a 17.4 sobre el seno de 64. Y en ese momento ya nos queda esta incógnita, ¿verdad? L y la podemos despejar. Este 39, seno de 39 está dividiendo, va a pasar a multiplicar. Un recordatorio. ¿En qué momento o cuál es el criterio para aplicar la ley del seno? Cuando tengamos cualquiera de estos tres tipos de triángulos. Ángulo, lado, lado. O sea, significa que conocemos un ángulo, un lado y un lado. Ángulo, ángulo, lado. Conocemos dos ángulos y un lado. O conocemos dos ángulos y el lado que está en medio. Por ejemplo, en este caso, nosotros teníamos ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. O sea que sería este ala. Ángulo, lado, ángulo. Y por eso podemos aplicar esta ley de senos. Y ahora despejando, encontramos que la longitud de la palmera es aproximadamente 12.18 metros. Aquí tenemos un chiste. Este chiste se ve bien bonito, mire. En una competencia de natación en el lago de Coatepeque consiste en nadar desde la orilla hasta una boya A, luego desviarse 75 grados a la derecha para nadar hasta la boda B, y de aquí regresar al punto de partida. El ganador nadando a 6 km por hora del punto de partida a la boya A tardó 24 minutos, mientras que de ahí a la boya B tardó 36 minutos. ¿Cuál es la distancia total recorrida? Está bonito. Entonces nos imaginamos los movimientos. Del punto de partida hacia el A se tardó 24 minutos. Luego se desvió 75 grados a la derecha con respecto a la línea que llevaba al inicio. Y ese tiempo fue de 36 minutos. Luego regresó hasta el punto de partida donde estaba la meta. Y ahí tenemos el triangulito. Entonces básicamente lo que quieren que encontremos es las distancias de cada uno de los segmentos para encontrar el total que recorrió. Hay que recordar que la velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Para ello necesitamos hacer unas conversiones porque aquí tenemos minutos y tenemos horas. Entonces la distancia, por ejemplo, sería 6 kilómetros sobre horas. Si nosotros queremos trasladar todo a minutos, entonces lo que hacemos es multiplicar la velocidad por una hora sobre 60 minutos. Cancelamos las horas y ahí tenemos que la velocidad es 1 kilómetro por cada 10 minutos.
Ya tenemos aquí el triangulito. Desde la meta hasta el A le vamos a llamar distancia 1. Del A al B le vamos a llamar distancia 2. Y del B a la meta le vamos a llamar distancia 3. Entonces ahí tenemos ya este diagrama y vamos a proceder. Desde el punto de inicio al punto A tenemos la siguiente distancia. La distancia sería velocidad por tiempo. Entonces, como conocemos que 24 minutos es el tiempo, multiplicamos, minuto con minuto se cancela y nos queda que la distancia 1 es 2.4 kilómetros. Luego del segmento A al B, o sea, del punto A al B, segmento AB, nosotros tenemos que multiplicamos la velocidad por el tiempo y obtenemos que nuestra distancia es de 3.6 kilómetros. Y ya tenemos la distancia 1, distancia 2. Luego, bueno, este 105 que tenemos aquí era 180 menos 75 me daría 105 por ángulos suplementarios. Observamos aquí que tenemos un ángulo que es mayor que 90, por lo tanto vamos a necesitar la ley del coseno. Ya tenemos la distancia 2, la distancia 1, solo nos falta la distancia 3. ¿En qué momento tenemos que aplicar la ley de cosenos? Siempre que tengamos lado, ángulo, lado o que tengamos LLL, que significa que conozcamos los tres lados de un triángulo o que conozcamos un lado, el ángulo y un lado. Por ejemplo, aquí conocemos la distancia 1, el ángulo A y la distancia 2. Por lo tanto, sería LAL y podemos aplicar la ley de cosenos. ¿Cómo? Bueno, de hecho, la ley de cosenos se parece bastante al teorema de Pitágoras. Solo sería ampliado. Sería la distancia 3 la encontramos como la raíz cuadrada de la distancia 1 al cuadrado más la distancia 2 al cuadrado menos 2 veces el producto de esas dos distancias por el coseno del ángulo que está entre ellos. En este caso sería 105. Sustituimos los valores. 3.6 al cuadrado más 2.4 al cuadrado menos 2 por el producto de ambos por el coseno de 105. Si resolvemos, nos queda 4.81. Pero como nos piden la distancia total recorrida, tenemos que sumar todos los lados y el resultado sería 10.82 kilómetros. Ese fue el recorrido que hizo este deportista desde el punto de inicio hasta regresar a la meta. Muchas gracias y Dios les bendiga.